Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, vino a salvarnos el Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos acompañan. Bienvenidos sean todos a este espacio donde juntos vamos a compartir y vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Es una tarde maravillosa, es un día donde juntos Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios ha compartido grandes cosas, extraordinarias cosas con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esta bella oportunidad. Quiero dar las gracias a todos nuestros hermanos que en este momento están con nosotros, aquellos que se están conectando, el hermano Isabel Sauceda, el hermano Joel Pérez, a todos los hermanos que en este momento están escuchando y están atentos a este programa aquí en Mensajes de Amor para Salvación. Mi nombre es Wilson Viloria. Estamos, gracias a Dios, con este espacio los días martes, hora chilena, 8 de la tarde. 8 de la tarde. Este horario en Chile es un horario bastante bueno, en el sentido de que en el verano el sol se está ocultando tipo 9:30 o 10 de la noche. Por eso digo 8 de la tarde. En algunos lugares las 8 ya es oscuro, ya es de noche. Así que acá todavía tenemos la opción de poder ver la luz hasta cierta hora de la tarde. Gracias a todos los que nos escuchan. Dios les bendiga. Vamos a compartir un mensaje en el día de hoy, un mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios. Y les invito a que podamos abrir nuestras Biblias allí en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, vamos a estar mirando capítulo 3. Daniel capítulo 3, en esta hora de la tarde. Venimos un poco agitados, salimos del trabajo. No me dio tiempo de bañarme, obviamente, pero nadie va a notar que estoy un poco desorganizado. Dios les bendiga. Vamos a Daniel capítulo 3. Todos los que están conmigo en la lectura, Daniel capítulo 3. Allí vamos a estar compartiendo en el día de hoy la palabra de nuestro Dios. El libro de Daniel, hermanos, quiere mostrarnos a Dios. Y quiere poner en la perspectiva correcta quién debe ser Dios para nuestras vidas. Y vamos a mirar en el día de hoy el capítulo 3 de Daniel. Espero que esté conmigo en la lectura. Y el énfasis que se va a presentar no es precisamente el de Daniel, sino el énfasis que vamos a hacer es precisamente en los amigos de Daniel. En este caso, los nombres en hebreos eran Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres correctos que tenían los tres amigos de Daniel. Y me gustaría que comenzáramos y estuviésemos leyendo ahí Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 3. Voy a tratar de acomodar un poco aquí la cámara para los que me están escuchando. Daniel capítulo 3, muy bien, versículo 1 al 3. Dice la palabra de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor
había levantado. Ahora bien, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Amén. Bien. Fíjese lo que está presentando la historia de Daniel en el capítulo 3, ¿verdad? Un codo aproximadamente eran 45 a 50 centímetros. Aproximadamente, más o menos. O sea, 60 codos serían aproximadamente 30 metros. Este es más o menos la altura de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fíjese el pensamiento de este hombre, querido hermano. Este hombre quería ser reconocido. El ego que tenía este hombre estaba absolutamente por las nubes. No solo eso, sino que dijo que iba a reunir en una misma hora, en todas sus provincias y en todos los lugares donde él tenía el poder, el señorío, con todos sus oficiales, con toda su gente. Dice el versículo 5. Fíjese lo que estaba haciendo este hombre. Dice que al oír el son de la bocina, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fíjese todo lo que dice el pasaje. Todos tienen que postrarse, está diciendo Nabucodonosor, todos tienen que postrarse ante esta estatua. Versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí está el desafío. Fíjate, un hombre que quiere ser reconocido, un hombre que quiere poder, un hombre que quiere que la gente entienda que él es el Dios. Ese era el propósito de Nabucodonosor. Ese era su propósito. O sea, Nabucodonosor estaba haciendo pasar como un Dios. Y el que no estaba dispuesto a adorarlo, el que no estaba dispuesto a honrarlo, iba a sufrir la pena de muerte. Qué triste, ¿verdad? Pensemos un poco, hermanos, en el capítulo 1, la presión que tenían los jóvenes, estos hombres que vamos a estar mirando en esta hora, es: ¿me contamino de la comida ofrecida a los dioses paganos o no? Capítulo 1 es presentado. Fíjate, cuando uno mira ahí el capítulo 1, los jóvenes deciden contaminarse o no contaminarse con la comida que el rey estaba ofreciendo. En el capítulo 2, cuando uno mira el capítulo 2, la presión en el capítulo 2 es revelar el sueño y saber la interpretación y vivir o morir. En los 3 capítulos estamos viendo mucho extremo. Hay mucho extremo en los 3 capítulos. Cuando usted estudia o lee el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Daniel, hay mucho extremo. El extremo es vida o muerte. Es decir, se está viviendo en una situación donde los que están participando, en este caso Daniel y sus 3 amigos y toda esta gente, estaban en una situación muy complicada. O sea, en los primeros capítulos de Daniel, todo tiene que ver con nuestro enfrentamiento con el mundo. El Hijo de Dios versus los malos. Y como el mal se opone, en este caso a la voluntad de Dios, los que estaban participando en ese momento, Daniel y sus amigos, se vieron tan en una encrucijada porque tenían que decidir qué hacer.
o honraban a Dios o honraban al rey Nabucodonosor. Entonces, hermanitos, todas las decisiones, escúcheme bien, todas las decisiones que nosotros debemos tomar tienen que ver con la vida o con la muerte. Siempre, tú estás tomando decisiones todos los días. Y esas decisiones tienen que ver específicamente con la vida o con la muerte. Entonces, ¿cuál debería ser la pregunta que debemos hacernos en el libro de Daniel? ¿Cuál debería ser la pregunta? La pregunta que yo creo que debemos hacernos en el libro de Daniel es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que la gente se hace al ver los problemas de la vida. ¿Dónde está Dios? Cuando la gente padece, cuando la gente tiene dificultades, cuando la gente tiene congojas, cuando la gente tiene problemas, generalmente la gente se está preguntando, ¿dónde está Dios? Fíjate. Incluso si pensamos bien, hermanos, la otra pregunta sería, ¿qué está haciendo Dios en los momentos difíciles de mi vida? Incluso cuando uno mira el libro de Daniel, el único que se proclama como Dios, aquí en el libro de Daniel, ¿es quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor. El único que exige ser adorado. El único que exige recibir la honra. El único que exige recibir la gloria es Nabucodonosor. ¿Cuál es la exigencia que Daniel está haciendo allí, que Nabucodonosor está haciendo allí en el libro de Daniel capítulo 3, hermano, léalo conmigo? Está diciendo, póstrense ante este Dios, si no van a morir. Esa es la exigencia. Esa es la exigencia. O se postran, o simplemente ustedes tienen que morir. ¿Qué pasaría si tú te encontraras en una situación como esta? ¿Qué pasaría si tú llegaras a un punto donde tienes que tomar la decisión de honrar a Dios o no? O mueres. O mueres. Cuando mira el versículo 8, dice, Daniel capítulo 3, vamos a leer versículo 8 al 14. Fíjate el desafío aquí. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Fíjate. Versículo 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13 dice, entonces, versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjate el desafío en estos versículos. Mira lo que dice ahora el versículo 15. Dice, ahora pues, aquí encontramos el desafío. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjate. Por eso, la pregunta que constantemente nos estamos haciendo, hermanos,
¿qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Esa es la pregunta del rey Nabucodonosor. Este hombre que se estaba creyendo un Dios. Este hombre que pensaba que el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, el Dios de Daniel, era un Dios como los dioses que tenía él. Pero fíjate, aquí vemos el desafío del rey. El desafío del rey. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Ese es el desafío. ¿Acaso hay alguien que exista que pueda librarlos de lo que yo en este momento les voy a hacer? Bueno, fíjate que Nabucodonosor estaba tan exaltado, estaba desafiando específicamente ¿a quién? A Dios. Estaba desafiando a Dios, al Dios Todopoderoso. Él se proclama Dios y dice, no hay ningún Dios. Nabucodonosor se creía un Dios porque había conquistado todo el mundo. Quizás esa oportunidad que Dios le dio para que tuviese señorío y control sobre muchas naciones. Y por eso el ego de Nabucodonosor estaba tan alto que él dice, no hay ningún Dios que me pueda vencer. Y cuando ve a los judíos dice también, mire, yo los vencí a ustedes, yo he vencido muchas naciones y por eso nadie me va a vencer. Yo estoy sobre todas las cosas. Hay gente hoy día, hermanos, que tiene el mismo aire de Nabucodonosor. Hay gente que se creen dioses de sus propias vidas. Gente que viven en su propia jactancia, en su propia soberbia. Gente que piensan que tienen el control de todas las cosas. Gente que decreta, gente que proclama cosas y cree que esas cosas, por decretarlas o por proclamarlas, tienen que suceder. Y viven como ellos quieren. Hacen lo que ellos quieren. Dicen lo que ellos quieren. Eso se llama, en pocas palabras, hermanos, complejo de superioridad. Complejo de superioridad. Así se llama. Cuando una persona vive pensando que es el centro de todo. El centro de todo. Ahora, mire la respuesta de los varones, versículo 16. Si usted puede observarlo, querido hermano, cuando dice Nabucodonosor, ¿qué Dios es aquel que va a librarlos? Versículo 6 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No. Mira la actitud de estos jóvenes. Increíble, ¿eh? Increíble la actitud de estos jóvenes. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, en el corazón de estos varones? ¿Qué estamos viendo en el corazón de estos jóvenes? Bueno, déjame decirte que estamos viendo absoluta confianza. Estamos viendo convicciones absolutamente claras, convicciones absolutamente establecidas. ¿Cómo debe responder un hijo de Dios? Escuche bien lo que voy a decir, hermano, ante las dificultades de la vida. ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante los problemas que nos golpean, ante los problemas que nos avecinan? ¿Cómo debo o cómo debes tú responder ante la persecución, ante las dificultades que diariamente se nos presentan? Versículo 17, versículo 18. Mira este pasaje. Daniel 3, 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate. Mira todo lo que podemos aprender de estos jóvenes. La pregunta de Nabucodonosor en el versículo 15 era, ¿qué Dios los puede librar de mi mano? ¿Y cuál es la respuesta
de estos hombres. ¿Cuál es la respuesta que estos varones hacen a Nabucodonosor? Responden a Nabucodonosor, fíjate, nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Increíble. ¿Cuánta confianza habían en estos hombres? ¿Tenemos esa confianza nosotros? Mira esto, hermano. Lo que está pasando en esta historia es un horno ardiendo. El decreto de un rey ha sido dado. La amenaza de muerte. Y fíjate la convicción de estos jóvenes, de estos hijos de Dios. ¿Responderíamos nosotros de la misma manera? ¿Estarías tú dispuesto a responder frente a los problemas, frente a las dificultades de la vida, tal cual como respondió Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Enfrentaríamos nosotros la muerte de la misma manera? Ojalá que sí, hermano. Esa debiera ser la actitud. Esa debiera ser siempre nuestra respuesta ante los problemas y las dificultades de la vida. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado de otra manera, verdad? No, Nabucodonosor, no te preocupes, yo voy a adorar la estatua. Y quizás hubiésemos dicho, no importa, por hoy nomás adoremos la estatua, mañana ya cambiamos de idea. Quizás, ¿verdad? Una sola vez lo hacemos y negamos a Dios y nos ponemos ahí en una condición como que ya Nabucodonosor, no importa, lo vamos a hacer. Y mañana cambiamos de idea. No. ¿Qué pasaría si tuviésemos la misma amenaza, hermano? ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer para preservar la vida? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Fíjate que ellos tenían una posición de honor, porque el rey Nabucodonosor los había puesto para gobernar, para dirigir, para administrar. Imagínate, cuánta gente hoy día, hermanos, está doblando las rodillas por un trabajo. ¿Cuánta gente hoy día está doblando las rodillas por un simple trabajo? ¿Cuánta gente hoy día está doblando las rodillas por dinero, por amistades, por familias? Entonces en este capítulo necesitamos desafiarnos para ver cómo están nuestras convicciones y cómo está nuestra fe delante de nuestro Dios. Déjame decirte que nuestra lucha todos los días es si cedemos o no cedemos. Si rebajamos nuestras convicciones o no. Si cedemos al mundo o cedemos a las cosas de Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer, hermano? Es más, ni eso vemos hoy día. Ni eso, ¿verdad? Solo por preservar cosas materiales, por preservar mejor posición, por preservar, digámoslo de esta manera, mejor estilo de vida, mejor casa, mejor auto, mejor trabajo, mejor estatus social. Hoy día, hermanos, estamos dispuestos a preservar todas esas cosas antes que honrar a Dios. Lo más triste es que cuando todas estas cosas no están en mi vida, ¿sabe cuál es nuestra actitud? Nos ponemos tristes, nos amargamos, nos aburrimos, se va nuestra felicidad y pensamos que si eso vuelve, yo voy a ser el hombre más feliz de la vida, ¿verdad? Si ese buen auto vuelve, si esa buena casa, si ese buen trabajo, si ese estatus vuelve, entonces yo voy a ser el hombre más feliz de esta vida. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en el Dios de este mundo, en las cosas materiales. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer, hermano? Para dejar en alto nuestra fe en Dios. ¿Qué estarías tú, como hermano, como cristiano, a hacer para dejar nuestra fe en alto delante de Dios? Entonces, cuando miramos a estos varones, la fe de estos tres hombres nos desafían porque dice versículo 16, dice, no es necesario, fíjate, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, las convicciones de estos tres hombres están absolutamente claras.
no están en tela de juicio, no hay no hay ni siquiera duda. Hermanos, un hijo de Dios, ponerse a pensar, solamente ponerse a pensar en eso indica ceder. ¿Voy a la iglesia o no voy? Es que hoy domingo, hay que tomar la cena. ¿Voy o no voy? Cuidado, porque solamente pensar que si voy o no voy, ya tú estás cediendo. Ya tú estás cediendo, hermano. Hermanos, un cristiano que tenga ya años de estar en la iglesia y que se le tenga que enseñar que hay que congregarse los domingos, es como ilógico, ¿verdad? Es como ilógico. ¿Cómo debería responder un cristiano ante estas cosas? No es necesario responder de esto. Yo estoy claro que tengo un compromiso con Dios el domingo. Yo estoy claro que tengo un compromiso delante de Él, que hice un pacto con Él de ser fiel, que hice un pacto con Él de perseverar en el Evangelio. No es necesario que te respondamos de este asunto. No es transable, no es negociable. ¿Qué pasa si llega el jefe y te dice, ¿sabe qué? Le toca trabajar este domingo. ¿Cuál debería ser su respuesta? No es necesario, jefe, que yo te responda. ¿Sabe por qué? Porque el domingo es para Dios. El domingo es para Dios. No es necesario que usted se ponga a pensar, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Será que le digo al hermano que me lleve la cena a la casa? No sé. Es que el jefe me pidió que trabajara. Hermanito, ¿será que me puede llevar la cena a la tarde? No, no es necesario pensar. No es necesario. Porque tu compromiso y tus convicciones con respecto a tu obediencia a Dios debe estar clara, hermano. Nada debe ponerte a dudar con respecto a tu servicio a Dios. Nada. Y así para muchas cosas, mis queridos hermanos. Entonces, estos tres jóvenes dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire la confianza de estos tres varones. Pero mira lo que dice el pasaje. Versículo 18 dice, Dios puede librarnos, dicen ellos. Dios puede librarnos de este horno. Y si no, y este es el punto, las convicciones de estos jóvenes, versículo 18 dice, y si no, las convicciones de estos jóvenes, hermanos, de estas personas, están tan claras que incluso si Dios no los libra, ellos no están dispuestos a cambiar de actitud. No están dispuestos. Hay gente que hoy día condiciona su servicio a Dios. Bueno, si sucede esto, lo hago. Si no sucede esto, no lo hago. ¿Verdad? Llegó el trabajo un domingo. Es una bendición de Dios el trabajo. Pero cuidado, porque si tú te estás prestando para hacer otra cosa aparte de tu compromiso con Dios, eso dejaría de ser una bendición, porque se estaría convirtiendo en una maldición para tu vida. Para tu vida. Y no solamente hablando del tema de congregarse el domingo, no, hermano. El tema de vivir una vida fiel delante de Dios. El tema de la transformación, el tema de ser luz, el tema de predicar el evangelio, de perseverar en la verdad. Hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas. Necesitamos entender que no podemos dar nuestro brazo a torcer. Hay pruebas que Dios nos va a enviar, pero a veces no son pruebas. A veces pensamos nosotros que lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo son pruebas, pero a veces no son pruebas. A veces son consecuencias de nuestras propias decisiones. Si tú tienes un compromiso con Dios, tú tienes que ser fiel. Yo tengo que ser fiel. No es negociable nuestro compromiso con Dios. No es negociable.
necesitamos ser fieles ante ese compromiso. Tus convicciones tienen que estar claras. Mis convicciones tienen que estar claras delante de Dios. Entonces, es fácil decir hoy día, bueno, Dios es lo más importante de nuestras vidas, pero otra cosa es cuando estamos frente a las circunstancias, frente a los problemas de la vida, hermanos. Fíjate, ante un horno de fuego, con las amenazas, cuando no hay comida, cuando hay problemas económicos, cuando hay que pagar arriendo, cuando hay que pagar luz, cuando hay que pagar agua, etc. Pero, ¿qué decían estos hombres? Y si no, si Dios no nos libra, Dios puede hacerlo, pero si Dios no nos libra, o sea, hermanos, aunque te quedes sin trabajo, aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin familia, aunque me quede sin posiciones, aunque me quede sin casas, sin carrera universitaria, sea lo que sea, ¿qué es más importante, hermanos, en la mente de estos hombres? Lo más importante era ¿qué? Estar bien con quién, hermanos. Con Dios. Eso era lo más importante para ellos. No había otra cosa más prioritaria, no había otra cosa más importante que su relación y que su comunión con Dios. ¿Qué es más importante para ti? Eso es lo que yo quiero que pienses y que mires y que analices en este día, hermanos, porque lo que estamos compartiendo en el día de hoy es para que podamos pensar. Hay gente que está dándole prioridades a otras cosas. Hay gente que se está enfocando en esta vida en otras cosas que lo único que hacen es desviarnos, apartarnos de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios. Y sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos apagando, nos vamos enfriando, nos vamos desmotivando y nos vamos olvidando que tenemos un compromiso y que tenemos que ser fieles a Dios. Que mis convicciones, que tus convicciones tienen que ser claras. Que tu fe tiene que ser una fe fuerte. Porque vienen problemas, vienen dificultades. Y tú y yo vamos a tener que tomar decisiones. Decisiones que honren, que glorifiquen a Dios. ¿Qué era lo más importante para estos hombres? Lo más importante para ellos, ¿sabe qué? Era estar bien con Dios. Su relación con Dios. Incluso ellos no se preocuparon por el tema de la muerte, porque fueron amenazados. Si no honran la estatua, los voy a matar. Los voy a echar en el horno de fuego. No pensaron en el dolor que podrían sufrir. No pensaron en que iban a morir. No pensaron en que iban a quedar delante de toda la gente en una situación de humillación. No pensaron en eso. Ellos dijeron, lo más importante para nosotros es mi relación con Dios y punto. ¿Es ese nuestro pensamiento? ¿Piensas tú y pienso yo de esa misma manera, hermano, cuando tenemos problemas, dificultades, cuando nos toca tomar decisiones? ¿Pensamos en nuestra relación con Dios? Espero que sí, hermanos. Esa debe ser nuestra perspectiva, ¿verdad? Entonces, fíjate en este capítulo, hermano. Este capítulo nos está desafiando porque hay gente que sigue a Dios solamente por puro interés. O sea, si no tengo plata, es porque Dios no está conmigo. Hay gente que piensa de esta manera, ¿verdad? No atribuyamos las circunstancias a Dios, hermanos. Lo más importante es cómo está tu comunión con Dios, cómo está tu relación con Dios. ¿Qué es lo que estás poniendo realmente en el primer lugar de tu vida? ¿Qué es lo que estás poniendo realmente en el primer lugar de tu vida? Déjame decirte, hermano, las bendiciones materiales no muestran realmente la clase de persona que eres tú. No vengas a la iglesia por interés. No busques a Dios por interés. No te congregues por interés, hermanos. Si vienes a la iglesia, si vas a participar de las reuniones, hazlo por gratitud, hazlo por gracia. Si vienes a servir a Dios, si vienes a servir al Señor, hazlo por gracia, hazlo por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese es el punto de estos tres jóvenes, hermanos. Están ante un problema, pero sus convicciones son: el Señor nos va a librar
el Señor nos va a ayudar. Imagínate, ¿tenían estos tres jóvenes la película bien clara? Bueno, yo creo que estaba tan clara esa película, hermanos, tan clara, que ellos simplemente demostraron en ese momento su fidelidad ante Dios. Su fidelidad. Y yo quiero preguntarte, hermano, yo quiero preguntarte, si tú en algún momento te toca enfrentarte ante una situación como esta, una situación de vida o de muerte, ¿qué estarías dispuesto a hacer, hermano? ¿Qué estarías realmente dispuesto a hacer? ¿Estarías dispuesto a negar a Dios? Bueno, déjame decirte, ¿estarías dispuesto a poner el nombre de Dios en grande? Estos jóvenes dijeron, pase lo que pase, Dios está primero. ¿Nos libre o no nos libre? Dios está primero. Quizás tú vas a estar en una situación donde quizás necesitas algo, quizás necesitas trabajar, quizás necesitas que te sane Dios de una enfermedad a ti o a tu familia, a tus hijos. ¿Qué pasa si Dios no te sana? ¿Qué pasa si no consigues trabajo? ¿Qué pasa si quedas sin casa, sin empleo? ¿Igual lo vas a honrar? Estos jóvenes dijeron, igual lo vamos a honrar. Igual lo vamos a honrar. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra confianza, hermano? ¿Dónde debe estar la confianza del cristiano? El Señor me librará y me ayudará, pero ¿y si no lo hace? Pero ¿y si quedo sin trabajo? Pero ¿y si me enfermo con una enfermedad que no tiene cura? ¿Y si quedo sin casa? Los jóvenes dicen, igual nos arrodillaremos primeramente ante Dios y no ante la estatua que Nabucodonosor está haciendo. Primero Dios. Si nos vamos a arrodillar, si nos vamos a postrar, si vamos a honrar, lo vamos a hacer, pero para nuestro Dios. El Dios que servimos, el Dios que adoramos, el Dios que nosotros glorificamos. Pero tu estatua, Nabucodonosor, no la vamos a honrar. ¿Por qué no lo haremos? Porque las convicciones de ellos estaban tan claras. Ellos sabían, hermanos, para dónde iba la película. Entonces, mis convicciones en el Señor deben ir claras. Él es mi blanco. Él es mi razón de vivir. Él es mi razón de morir. Él es mi objetivo. Todo lo que tú haces, hermano, debe estar claro delante de Dios. Muy claro. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aprendemos, hermanos, no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, tú tienes que servir a Dios igual. Estés bien o estés mal, tengas o no tengas, tú siempre tienes que servir a Dios de la misma manera. Y si lo vemos bien, hermanos, estos tres varones están pensando en la verdadera liberación y no en esta. Ellos estaban pensando en la verdadera liberación, en la liberación espiritual, porque incluso ellos saben que pueden morir. Ellos saben que podían morir en ese momento ante un horno de fuego donde ellos iban a ser echados. Fíjate, donde ellos iban a ser lanzados. Ellos estaban dispuestos a morir solamente por sus convicciones. Te quiero preguntar en esta hora de la tarde, hermano, ¿y tú estás dispuesto a morir por tus convicciones? ¿Estás realmente dispuesto a morir por tus convicciones? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por la fe que tú tienes en Dios? ¿Estás dispuesto tú a perder todo solamente por Dios?
a despojarme incluso, a despojarme a sí mismo por Dios, a pesar de las necesidades, a pesar de los problemas, a pesar de las incomodidades, a pesar del hambre, a pesar del sueño. ¿Estás dispuesto a poner la voluntad de Dios en primer instancia? Piénsalo. Eso fue lo que enfrentó la iglesia primitiva. Ellos estuvieron dispuestos a enfrentar situaciones y problemas difíciles con tal de poner el nombre de Dios en alto. Lo único que a veces no entiendo, hermanos, es por qué a veces ponemos la mirada solamente en este mundo y hacemos todo lo posible por tratar de vivir cómodos a costillas de perder a Dios incluso de nuestras vidas. Y no nos interesa si perdemos la comunión con Dios o no. No. Si las cosas de este mundo te alejan de Dios, hermano, no vale la pena invertir ahí. Todo aquello que te aleja, todo aquello que te pone fuera de Dios, no vale la pena invertir ahí, hermano. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus convicciones delante de Dios? Quizás hoy día no es un horno de fuego, pero todos los días, hermanos, tu fe, mi fe, es probada de muchas maneras. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante los desafíos de la fe? Versículo 19 en adelante dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego, ató a aquellos que habían alzado Sadrach, Mesach y Abednego. Repito, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: y es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confían en él. Y aunque no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en el muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Para que vayamos terminando, hermano, fíjate, el Dios que libra, el Dios que libra. Dios puede librarme, hermano, cualquiera que sea la situación.
Aquí está la prueba de fe. Debemos aprender de este capítulo. No importa lo que suceda. No importa lo que pase. Si tu confianza está en el Señor, Dios puede librarte y Dios te librará de lo que sea. Ni siquiera sus cabellos, dice la palabra, hermanos. Cuando se trata de los siervos de Dios, Él puede librarnos incluso del fuego ardiente. Incluso del fuego ardiente. ¿Dónde está la diferencia, hermano? Si ellos ceden, quizás se hubiesen salvado del fuego en ese momento, pero yo quiero preguntarte, ¿de qué fuego es más importante salvarnos? ¿De qué fuego? Fíjate, son decisiones de vida o muerte. Porque quizás tú por una decisión te vas a salvar de algo bochornoso, de algo que quizás tangible en este mundo. Pero ¿de qué te sirve salvarte de algo que deshonra a Dios y en el día final no te vas a salvar del fuego eterno? ¿De qué sirve? Para estos hombres, hermanos, doblar las rodillas, aunque hubiese sido por un día o por un momento, era ceder. Y ceder es caer. Y eso ya no es servir a Dios como corresponde. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que crecer cada día, no mostrar siempre que somos los mismos. Tenemos que tener convicciones claras para que podamos demostrar a Dios que nuestra fe y nuestras convicciones están claras delante de Él. No te olvides, hermano. Todos los días vamos a ser desafiados. Todos los días vamos a ser probados. Pero tú y yo decidimos. Nuestras decisiones van a ver qué clase de fe es la que tenemos delante de Dios. Ojalá sea como la de Sadrach, Mesad y Abednego. Hombres de convicciones claras. Hombres de convicciones claras. El Dios que libra en este pasaje, Dios siempre te va a librar. Dios siempre va a estar contigo. No importa los problemas. Dios siempre va a estar contigo. Si no te sana, Dios va a estar contigo igual. Si no te concede lo que quieres, Dios igual va a estar contigo. Porque ¿qué es más importante? ¿Lo que Él pueda darte materialmente? ¿Lo que Él pueda proveerte materialmente? ¿O la vida eterna, maravillosa y gloriosa, que nos va a dar en el día final, si lo honramos, si lo glorificamos y si lo ponemos en el primer lugar de nuestra vida? Piensa en esto, hermano. Porque Dios sí puede librarnos, Dios sí puede bendecirnos, Dios sí puede ayudarnos, pero va a depender de tus convicciones. Y si no lo hace, igual tus convicciones tienen que ser claras y tienes que seguir honrándolo. Porque no esperamos lo que pueda pasar en este mundo, esperamos lo que Dios nos va a dar en la vida eterna, en el maravilloso cielo, en la maravillosa tierra gloriosa que nos va a dar en el cielo. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza y la capacidad cada día para tener la misma actitud que tuvo Sadrach, Mesad y Abednego, estos tres hombres que honraron y que glorificaron a Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente. Les deseamos muchos éxitos. Que la maravillosa gracia de nuestro Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, a todos los que nos dan el espacio y la oportunidad de poder compartir los mensajes de Dios por medio de mensajes de amor para salvación en su espacio Momentos con Dios. Se despide su hermano Wilson Viloria de la Iglesia de Cristo aquí en Chile, ciudad de Concepción, comuna de Chiguayante. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor vino a salvarnos, el Señor vino a salvarnos, vino a salvarnos, aleluya, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos.